Estimada maestra, en este momento le vamos a presentar como grupo el tema de las inspecciones e infracciones en la seguridad y salud ocupacional. Está integrado nuestro grupo por Jennifer Johanna Alas Galeano, Carlos Enrique Brino Rivera, Walter Márquez Linares, Marina del Carmen Rivas de Vázquez, Alma Lorena Pérez Ábrego y Elizabeth Umaña de Ramos. Iremos cada uno hablando de cada punto del que se aborda aquí. Número 1, definiciones claves. El Código de Trabajo y la Ley General de Prevención de Riesgos en los lugares de trabajo salvadoreña utiliza principalmente la palabra clave riesgos profesionales. Comprender los términos básicos como riesgos profesionales, accidentes de trabajo, enfermedad profesional es fundamental para la prevención efectiva en los lugares de trabajo. Permite a empleadores y empleados identificar, evaluar y controlar adecuadamente los peligros. Una definición clara asegura la correcta aplicación de la normativa legal salvadoreña y cumplimiento de las obligaciones de seguridad. Facilita la investigación rigurosa de incidentes determinando sus causas reales para evitar su repetición. Además, estos términos son esenciales para garantizar la cobertura adecuada de las prestaciones de seguridad social y salud ocupacional a los trabajadores afectados. Sin esta base, la gestión de la seguridad sería ambigua e ineficaz. A continuación se establece una lista de definiciones clave establecidas en las normativas laborales de El Salvador. Accidente de trabajo y enfermedad profesional que están expuestos los trabajadores a causa de ocasión o por motivo del trabajo. Esto lo vemos en el artículo 316 del Código de Trabajo. Accidente de trabajo, toda lesión orgánica, perturbación funcional o muerte que el trabajador sufra a causa, con ocasión o por motivo del trabajo, producida por la acción repentina y violenta de una causa exterior o del esfuerzo realizado. Esto lo encontramos en el artículo 317 del Código de Trabajo. Enfermedad profesional, todo estado patológico derivado de la acción continuada de una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo o en el medio en que el trabajador preste sus servicios. Clasificación y definición de los tipos de riesgos. La normativa salvadoreña, particularmente la Ley General de Prevención de Riesgos en los lugares de trabajo y su reglamento se enfoca en la definición y control de los riesgos ocupacionales. El Código de Trabajo los agrupa en riesgos profesionales, que son accidentes y enfermedades profesionales. Aunque el Código de Trabajo clasifica en general los riesgos en las dos grandes categorías mencionadas, accidente y enfermedad profesional, la Ley General de Prevención de Riesgos en lugares de trabajo, en su enfoque de prevención, aborda los factores de riesgos de forma más desagregada, basada en prácticas de la Ley General de Prevención de Riesgos de Trabajo. Los riesgos se pueden clasificar en 5 tipos principales. Riesgos físicos. La definición de riesgo físico dice que factores ambientales que dependen de las propiedades físicas del medio: ruido, vibraciones, iluminación inadecuada, temperaturas extremas, radiaciones ionizantes y no ionizantes, la exposición a ruidos o vibraciones que pueden afectar la salud. Están señaladas en la Ley General de Prevención de Riesgos en lugares de trabajo según el artículo 50. Podemos señalar como ejemplo de este tipo de riesgo el siguiente: un obrero de construcción trabaja en la vía pública en una zona de maquinaria pesada sin la protección adecuada. Auditiva, la exposición constante al ruido excesivo, niveles de decibelios superiores a los niveles legales generados por los martillos, neumáticos, motores o tráfico vehicular, constituye un riesgo físico que puede provocar hipoacusia, pérdida de la audición o acúfenos de forma permanente. Riesgos químicos, definición: exposición a sustancias y preparados químicos biológicos de su mezcla, polvo, gases, vapores líquidos y aerosoles que pueden causar efectos tóxicos, irritantes, corrosivos o explosivos. La contaminación de la piel con sustancias tóxicas, infecciosas o irritantes, según el artículo 58 de la Ley General de Prevención. Riesgos biológicos. Su definición: exposición a microorganismos, hongos, virus, bacterias y otros agentes biológicos que pueden causar enfermedades infecciosas o parasitarias. Podemos señalar como ejemplo de este tipo de riesgo el siguiente: el personal de salud, médicos, enfermeras, técnicos de laboratorio. En un hospital público está expuesto el riesgo de infección por virus o bacterias, como el VIH, el SARS, el COVID, a través del contacto directo con fluidos corporales o al manipular muestras biológicas contaminadas, como sangre, orina. Durante la atención a pacientes o el procesamiento de análisis clínicos. Número 4, riesgos ergonómicos. Su definición: relacionados con el diseño de los puestos de trabajo, herramientas y organización de las tareas. Se pueden generar fatiga, trastornos musculoesqueléticos o lesiones adaptación de las condiciones del empleo o los principios que rigen la salud y seguridad ocupacional. En el artículo 10. Definición: derivados de la organización del trabajo, de las relaciones interpersonales, la carga mental
y el daño en la área ambiente social que puede afectar la salud mental, estrés, burnout, violencia laboral, garantizar el derecho a un ambiente laboral libre de violencia y en todas sus manifestaciones. Un ejemplo de este tipo de riesgo es el siguiente. Un ejecutivo de cuenta de una empresa del cual call center está sujeto en una sobrecarga del trabajo constante, metas inalcanzables, extensas jornadas de labores sin descansos y falta de autonomía para solventar problemas, recibiendo además tratado hostil de un supervisor. Esta combinación genera estrés laboral, generando la cual puede desencadenar ansiedad, depresión y burnout. De la inspección. Estas inspecciones consisten en visitas programadas o especiales a los centros de trabajo, realizadas por inspectores debidamente acreditados. Tienen por finalidad verificar el fiel y efectivo cumplimiento de todo el marco normativo laboral vigente en el país, incluyendo el Código de Trabajo, la Ley de Prevención de Riesgos en los lugares de trabajo y los convenios internacionales ratificados. El objetivo primordial de estas diligencias es garantizar la protección de los derechos de los trabajadores y promover el empleo decente. Buscan armonizar las relaciones obrero-patronales y prevenir los conflictos laborales al detectar y corregir incumplimientos antes de que escalen. Específicamente, se enfocan en comprobar aspectos como el pago de salarios y prestaciones, el respeto a la jornada laboral, la prevención de riesgos ocupacionales y el cumplimiento de las normativas contra la discriminación y el acoso. Al finalizar, el inspector levanta un acta y emite observaciones o sanciones, según corresponda, forzando a los empleadores a corregir las deficiencias para mejorar el ambiente laboral. La clasificación de las inspecciones establecidas en las leyes laborales salvadoreñas como realizadas por Dirección General de Inspecciones del Trabajo es crucial porque permite una gestión más eficiente y focalizada en los recursos de vigilancia. Al definir categorías como inspecciones ordinarias, programadas, extraordinarias por denuncias o urgencias y especiales temáticas, la autoridad laboral puede adaptar sus procedimientos y objetivos a cada situación. Esta clasificación garantiza las inspecciones ordinarias que cubran de manera sistemática a la población trabajadora, mientras que las extraordinarias responden con inmediatez a las violaciones graves o denuncias específicas, ofreciendo una respuesta rápida a vulneración de derechos. Las inspecciones especiales como vitales para abordar problemas complejos como la verificación de normativas de seguridad y salud ocupacional, riesgos laborales o la fiscalización de empresas de un sector particular. En esencial, la clasificación optimiza la efectividad de la fiscalización, permite la recopilación de datos estadísticos diferenciados sobre los tipos de incumplimiento, lo cual es fundamental para diseñar políticas públicas preventivas y acompañadas de sensibilización más precisa. Inspección programada es aquella considerada en el plan mensual o anual elaborado por la autoridad competente de la Dirección General de Inspección de Trabajo y tiene por objeto constatar el cumplimiento de la normativa. Inspección extraordinaria, aquella que se realiza en virtud de una denuncia, queja o reclamo formulado por trabajadores, sindicatos, empleadores o por iniciativa del Ministerio de Trabajo ante situaciones urgentes o graves. Inspección especial, realizada para verificar el cumplimiento de las normas sobre materias específicas. Por ejemplo, trabajo de mujeres, menores, seguridad e higiene ocupacional, convenios colectivos. Número 4. Responsabilidades y funciones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Conocer las responsabilidades y funciones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social de El Salvador es de vital importancia para garantizar el orden, la equidad y la paz laboral en el país. 5. Procedimientos de las inspecciones. Conocer a fondo los procedimientos de las inspecciones laborales, regulados principalmente por la Dirección General de Inspección de Trabajo, DGIT, en El Salvador. Es crucial la importancia tanto para el empleador como para trabajadores, garantía de debido proceso. El empleador que conoce el procedimiento puede ejercer su derecho de defensa plenamente y estar seguro que la inspección se realiza de manera justa y conforme a la ley, evitando arbitrariedades o sanciones indebidas. Inicio del procedimiento sancionador. Si el empleador no cumple con las prevenciones o si la infracción es grave o no subsanable, el acta se remite a la autoridad competente, jefatura o director de la DGIT, para el inicio del procedimiento administrativo sancionador. Número 7. Marco Legal Salvadoreño de la Inspección e Infracciones. El Marco Legal Salvadoreño de las Inspecciones e Infracciones
en materia de trabajo tiene sus raíces históricas en el desarrollo del derecho social en el siglo XX, impulsado por la necesidad de mitigar los conflictos entre capital y trabajo. Su consolidación se formaliza con la promulgación del Código de Trabajo, que establece las bases para la vigilancia del cumplimiento normativo. Inicialmente las facultades de inspección eran limitadas, enfocándose en aspectos muy básicos de la relación laboral. Tipos de infracciones. Las infracciones se clasifican generalmente en función de la naturaleza de las normas infringidas y la gravedad del incumplimiento. El establece multas diferenciadas según la gravedad y el tamaño de la empresa. Infracciones a las disposiciones de fondo del Código de Trabajo, relacionadas con salarios, jornadas, prestaciones, vacaciones, aguinaldo, terminación de contratos, etc. Infracción de las disposiciones de seguridad y salud ocupacional, relacionadas con la falta de medidas de prevención de riesgo, de equipo de protección personal, de comité de seguridad, salud ocupacional, etc. Reguladas principalmente por el cumplimiento de deberes de colaboración, negarse a facilitar el acceso, proporcionar documentos, información al inspector en el artículo 625. El incumplimiento de los requerimientos y prevenciones, no subsanar las deficiencias señaladas por el inspector en plazo otorgado. El Ministerio de Trabajo en las inspecciones e infracciones. El Ministerio de Trabajo y Prevención Social de El Salvador, a través de la Dirección General de Inspección de Trabajo, DGIT, ejerce el rol de máxima autoridad administrativa para la vigilancia y tutela de los derechos laborales. Su función principal es fiscalizar el fiel cumplimiento de todo el ordenamiento jurídico en materia de trabajo y seguridad social. En el ámbito de las inspecciones, el MTPS es el responsable de planificar, ejecutar y coordinar las visitas a los centros de trabajo. Eso incluye realización de inspecciones ordinarias, programadas, extraordinarias por denuncia o urgencia y especiales temáticas, con el fin de verificar las condiciones laborales, el pago de prestaciones y la observancia de las normas de seguridad y salud ocupacional. El MTPS actúa como mediador y garante de la legalidad en la relación obrero-patronal. En cuanto a las infracciones, el Ministerio asume el rol de órgano sancionador tras contratar un incumplimiento mediante el proceso de inspección y tiene la facultad legal de tipificar la falta leve, grave o muy grave y aplicar las multas correspondientes al empleador. Este rol coercitivo es esencial para disuadir el incumplimiento y forzar la corrección de las deficiencias, asegurando la efectividad del sistema de protección y la observancia de la normativa. En esencia, el MTPS es el brazo ejecutor de la ley salvadoreña. El procedimiento para las sanciones, en el punto número 10, es el procedimiento administrativo sancionador, en el artículo 627 y 628. Acta de infracción. El inspector levanta el acta de infracciones y la remite al jefe o director competente. Auto de inicio. La autoridad competente emite un auto de inicio de procedimiento contra el presunto infractor. Tenemos el procedimiento de la audiencia de oír y defensa. Se notifica al administrador empleador citado a una audiencia de oír. Es la inicial para que ejerza su derecho de defensa y presente pruebas alegadas. La apertura a prueba. Esa señala un periodo para la presentación y el desahogo de las pruebas. Tenemos la audiencia final, que se realizan las últimas consideraciones y alegatos de las partes. Y la resolución final, donde las autoridades del MTPS emiten una resolución final declarando si existe o no la infracción y en caso afirmativo impone la sanción o multa. Pago o recursos. Si hay una multa, debe enterarse en la Dirección General de Tesorería. El empleador puede interponer los recursos administrativos, ejemplo, recursos de revisión y judiciales pertinentes. Medidas a aplicar derivadas a la inspección e infracciones. Las medidas pueden ser de carácter preventivo, correctivo o punitivo. Las medidas preventivas correctivas de prevención son las correcciones o sumaciones que el inspector del MTPS ordena al empleador para que cumpla con la ley de un plazo determinado. Ejemplo, dotar de un equipo de protección personal, ajuste de planillas o conforme al comité de seguridad ocupacional. Medida punitiva, multa. La sanción económica impuesta a través de resolución final de procedimiento sancionará al título de 13. Medidas de urgencia, cierre, paralización. En caso de un riesgo inminente y grave para la vida o salud de los trabajadores, los inspectores o la autoridad del MTPS pueden ordenar la paralización inmediata de trabajos u operaciones.
Instrumentos, recursos y formatos. El MTPS utiliza diversos instrumentos para la formalización, las actuaciones. Acta de inspección, documento formal levantado por el inspector donde se registran constataciones de requerimientos, prevenciones y en su caso la remisión para el inicio del proceso sancionador. Acta de infracción, documento que formaliza el hallazgo de incumplimientos dan lugar a una sanción. Auto de inicio de prevención sancionador, documento emitido por la jefatura, dirección para notificar al empleador la apertura del proceso. Resolución final, documento formal que incluye el procedimiento administrativo sancionador declarando la existencia o no de la infracción, en su caso imponiendo una multa. Informes técnicos de seguridad y salud ocupacional, documentos especializados que complementan la inspección de materia de riesgos, ejemplos, mediciones de ruido o iluminación. Y enfoques de inspecciones en seguridad y salud ocupacional. El enfoque de inspección de seguridad y salud ocupacional se centra en prevención y el sistema de gestión dentro de la empresa. Enfoque preventivo, que prioriza la identificación, evaluación y control de los riesgos antes que causen un daño. Se da un plazo de sanación de las deficiencias o prevenciones. El enfoque de sistemas de gestión. Las inspecciones verifican que el empleador haya implementado un programa de gestión de prevención de riesgos ocupacionales exigido por la Ley General de Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo, incluyendo la existencia y funcionamiento del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional, la evaluación de riesgos y su actualización. Enfoque integral. No solo se inspeccionan las condiciones físicas de la seguridad, máquinas e estructuras, sino que también a los aspectos de higiene, contaminantes e iluminación y los elementos organizacionales, riesgos psicosociales y ergonómicos, buscando un ambiente de trabajo digno y seguro.